átomo al cosmos. ¿Cómo están? Gusto de saludarlos nuevamente por las pantallas de Canal 24 Horas, exploradores del átomo al cosmos, siempre revisando la ciencia, la investigación, la tecnología que se aplica y se está estudiando, también muchas cosas inventando en nuestro país. Vamos a estar conversando de las matemáticas, clave justamente para solucionar los problemas que nos aquejan. Les contamos, por ejemplo, que el país enfrenta desafíos en diferentes dimensiones, de hecho la era de los datos, el desarrollo industrial o el cambio global. ¿Cómo las matemáticas pueden aportar a enfrentarlos? Es el objetivo de la red que ha formado el Centro de Modelamiento Matemático y hoy vamos a conocer cómo lo están haciendo. Los proyectos son diferentes y abarcan áreas tan diversas como la minería o la educación. En esta última el objetivo es aportar a la calidad de la educación matemática y para ello el CMM, en conjunto con la Universidad de O'Higgins, están implementando una innovadora malla curricular en la carrera de Pedagogía en Matemáticas. Durante las últimas 2 décadas, el uso de energía fotovoltaica ha aumentado de manera exponencial en el mundo y en 2018 marcó un hito al registrar su mayor crecimiento. Cómo optimizar la obtención de energía del sol es uno de los proyectos que desarrolla el CIMA de la Universidad de Concepción, centro asociado al Centro de Modelamiento Matemático. Vamos a estar justamente conversando en este capítulo con Alejandro Mas, director del Centro de Modelamiento Matemático. Ya le contábamos al inicio del programa, vamos a estar hablando de matemáticas y de cómo aporta al desarrollo del país. Y para comenzar los invito a ver la siguiente. Hoy, Chile enfrenta grandes desafíos que surgen en diferentes dimensiones: el cambio global, la era de los datos o el desarrollo industrial. ¿Cómo enfrentarlos? Es lo que se discute en el sector público, el privado y también el científico, como las matemáticas. Hoy día el desarrollo tecnológico en sensores, en producir datos de gran volumen y de poco volumen pero más sofisticados, hacen que las matemáticas sean un actor relevante. Hoy día no basta tomar datos, apretar un botón y decir esta es mi solución. Hoy día hay que ponerle valor agregado a los datos y eso es lo que hacen las matemáticas. En esta área Chile tiene una ventaja. Durante las últimas décadas ha generado la capacidad de desarrollar matemática de calidad al mismo nivel de otros países que destacan en este ámbito. Aprovechando estos conocimientos, universidades y centros de investigación de diferentes ciudades se unieron para formar la Red de Modelamiento Matemático. La red de modelamiento como tal tiene en primer lugar la ventaja de estar situada no solo en Santiago. Creo que eso ya es un hecho relevante por cuanto las problemáticas de interés se generan a lo largo de todo el país. De modo que nuestro aporte es primero generar conocimiento dentro de la matemática, posteriormente ver la factibilidad de aplicar ese conocimiento, pero a la vez sin perder de vista de que eventualmente pueden surgir aplicaciones en las cuales el conocimiento para poder resolverla todavía no está disponible. Por lo tanto, hay que seguir preservando la creación de matemática per se. La red está asociada al clúster HNPC, que cuenta con la más alta capacidad de cómputo del país y que a su vez reúne a 25 instituciones entre observatorios astronómicos, centros de investigación y universidades. El Grupo de Análisis y de Modelamiento Matemático de Valparaíso es miembro de la red y uno de sus proyectos se ha enfocado en buscar respuestas a una de las problemáticas de la industria pesquera. Chile, siendo uno de los países más importantes a nivel pesquero, tiene a sus principales recursos en serias dificultades, ya sea en estado de sobreexplotación o en estado de colapso. Si bien esto es un problema medioambiental muy serio, es también un problema social, dado que en nuestro país hay muchas familias que tanto directa o indirectamente dependen de estos recursos. Para ello, este grupo desarrolló una plataforma web de uso público que propone al usuario distintas estrategias de recuperación del recurso. En problemas que tienen que ver con sustentabilidad es muy típico que hay objetivos que están en conflicto entre sí. Nosotros desde la matemática, usando herramientas de optimización, teoría de la viabilidad y teoría de control, hemos estudiado durante bastante tiempo este tipo de problemas en abstracto. Entonces lo que nosotros hacemos es nueva matemática, nuevos teoremas para poder determinar, calcular esas restricciones y eso después nosotros lo traducimos en cuáles deberían ser las estrategias para una recuperación del recurso. Los problemas que enfrentan Chile y el mundo son complejos.
y para resolverlos es necesario que sean estudiados de manera multidisciplinar. En esta línea, las matemáticas se pueden utilizar para analizar, entender y simular fenómenos, y en la red de modelamiento matemático están comprometidos a poner estas herramientas al servicio del desarrollo del país. Bien, vamos a estar conversando con Alejandro Mas, director del Centro de Modelamiento Matemático. Alejandro, bienvenido. Un placer tenerte aquí en Exploradores. ¿Qué tal? Muchas gracias. A ver, primero que todo quiero partir con el centro. ¿Cómo nace, cuándo nace y por qué nace el Centro de Modelamiento Matemático, el CMM? Bueno, el Centro de Modelamiento Matemático cumple 20 años en marzo del próximo año y nace como una aspiración de matemáticos de la Universidad de Chile y la Universidad de Concepción por poner al servicio del desarrollo de Chile las matemáticas, porque creemos en las matemáticas, creemos que son un elemento que tiene que ser parte del desarrollo. Y hace 20 años, académicos, digamos, que me antecedieron, se inspiraron y pensaron que ese iba a ser de alguna manera el legado de las matemáticas, el desarrollo de la matemática de Chile, al menos desde nuestra perspectiva de ingenieros matemáticos. Si estamos convencidos que el desarrollo de las matemáticas, voy a decir abstractas, puras, como decía Pedro Gajardo en su entrevista o en su presentación, son necesarias para poder enfrentar muchos problemas que tiene la sociedad chilena hoy día, sobre todo, pensando en el cambio climático, lo que está pasando con los océanos, la biodiversidad, la necesidad de matemáticas para tener aproximaciones multidisciplinarias de esos problemas es muy importante. Tú lo decías, de hecho, en la nota me pareció bien interesante esa mirada, darle valor agregado a los datos, porque los datos ahora hay cientos, miles, millones. Hay tecnología que finalmente puede ir acumulando y procesando esos datos, pero darle otro valor, un valor más cercano también a las personas a través de políticas públicas, por ejemplo, eso justamente se puede alcanzar con las matemáticas. Seguro. Hoy día se han creado muchos datos, pero también se han creado muchas técnicas que son, voy a decir, casi de uso diario por muchos ingenieros. La pregunta es si basta con aplicar esas técnicas. Es que somos capaces de darle un valor agregado, de entender esos datos de una manera un poco más profunda, que haga que el fenómeno posiblemente que está detrás de esos datos emerja de una manera más limpia, más pura y podamos tomar decisiones a partir de ello. Pongamos un ejemplo. ¿Cómo se podría dar así? Hay muchos ejemplos que se me vienen a la cabeza, pero te voy a dar un ejemplo que no es de muchos datos y es de pocos datos. En Chile, voy a hablar de un proyecto que estamos haciendo hoy día, que tuvimos un piloto hace poco tiempo con el Hospital Calvo Maquena. Está el problema de la gente que no se presenta a las consultas. ¿Cómo soy capaz de entender ese movimiento de personas para hacer que el hospital no pierda consultas? Que es un problema dramático, que tiene costos para las personas y para el sistema público, pero además hacerlo de la manera más barata posible, es decir, sin tener que recurrir a un call center que esté llamando de manera muy cara a los pacientes para saber si vienen. Ese es un problema de sacarle valor a muy pocos datos que tienen que ver con los registros que van tomando el personal hospitalario de esos datos. O, por ejemplo, otro proyecto interesante, sacarle valor a los datos, es cómo soy capaz de entender si mis decisiones de una enfermedad es GES o es no GES, que puede tener, para el que le dicen que no es GES, puede ser dramático. Sí, claro. ¿Ah? Cómo a través de entender los datos simplemente de lo que escribieron algunos médicos, entender si la decisión que se tomó fue la decisión correcta. Alejandro, vamos a seguir profundizando en estos temas también en el centro y en la siguiente nota vamos a conocer ejemplos de cómo desde la red de centros asociados al CMM se está aportando en áreas tan diversas, lo comentábamos, como la minería y también la educación. Poner las matemáticas al servicio de la industria minera es una de las áreas prioritarias del CMM, que en conjunto con investigadores de la recientemente inaugurada Universidad de O'Higgins están desarrollando un proyecto que apunta a obtener beneficios de una problemática de esta industria, los relaves. Los relaves son desechos que provienen de la minería convencional. Eventualmente hoy día, dado el alto tiempo que lleva la explotación minera, se han acumulado una gran cantidad, especialmente en la región, en la sexta región. Entonces, poder pasar desde un pasivo ambiental a un activo es un desafío y la extracción de minerales como cobre, molibdeno es uno de los objetivos principales. Ahora también estamos viendo la opción de extraer otros minerales también de interés comercial. Este proyecto busca continuar el trabajo que el CMM ha realizado los últimos 15 años, describiendo comunidades bacterianas que extraen metales de los yacimientos, con miras a desarrollar una tecnología más limpia y eficiente en la línea de la biominería,
Un área en la que los investigadores de la Universidad de O'Higgins quieren aportar con la instalación del primer laboratorio de este tipo en la región. Cuando nosotros llegamos a la región hicimos un estudio de las capacidades que habían. Existía una ausencia completa de proyectos que estuviesen enfocados a desarrollar biotecnología y biominería. Y peor aún, no había un lugar para poder instalarlo y desarrollarlo. Por lo tanto, lo que nosotros planteamos a través de este proyecto FIC fue poder presentarle y otorgarle esa capacidad a la región, de poder entregar nuevas tecnologías más limpias, para poder dar opciones a temas, por ejemplo, el de los relaves. De forma paralela, el CMM, en conjunto con la Universidad de O'Higgins, trabaja en un proyecto que está enfocado en otra de sus áreas prioritarias, la educación matemática, a través del diseño e implementación de la malla curricular para la carrera de Pedagogía en Matemática, lo que les ha permitido el desarrollo de un innovador modelo educativo. El conocimiento matemático para enseñar es un conocimiento complejo que hay que estudiar explícitamente, y también que es muy relevante conectar este conocimiento con la práctica en el aula. Entonces las mallas tienen, por un lado, foco en el conocimiento matemático para enseñar, que es específico, en formación didáctica y prácticas tempranas y muchas prácticas. Este trabajo forma parte de la Cátedra UNESCO, que dirige el Laboratorio de Educación del CMM y que entre sus líneas de trabajo considera el desarrollo de nuevos currículos para la formación inicial y la creación de comunidades de formadores de profesores. Todo ello con el objetivo de aportar a la calidad de la educación. Es por ello que desde la Universidad de O'Higgins tienen grandes expectativas en sus estudiantes. Se critica mucho que en Chile las matemáticas se aprenden mucho con memoria, con reglas, que uno aprende un montón de hechos y no los relaciona. La idea es romper ese esquema y que nuestros estudiantes puedan entender la matemática con toda su riqueza y puedan pensar matemáticamente. Aportar en la educación o en los diferentes sectores productivos es el compromiso que asumió la Red de Modelamiento Matemático, que a través de la ciencia busca fomentar el desarrollo del país. Ahí hay aspectos prácticos justamente de lo que se está desarrollando con las matemáticas, Alejandro, y me quiero quedar en los minutitos antes de la pausa con el tema de la educación. Ahí rescato la frase, pensar matemáticamente, que no es lo mismo que aplicar matemáticas, sino que de alguna manera todo llevarlo más allá de los números, de los datos, de ese valor agregado que estábamos comentando antes, ¿no? Seguro. Bueno, ese es un poco el convencimiento que decía en el bloque anterior, es decir, de que estamos convencidos que la matemática es parte de la cultura, así como es el lenguaje, y integrarlo al pensamiento es tremendamente importante. Hoy día hablábamos de la época de los datos, por ejemplo. En la época de los datos nos va a costar vivir entendiendo los datos si no somos capaces de pensar un poco matemáticamente, porque mucho de lo que ocurre en nuestro entorno tiene que ver con eso. Y si bien es cierto, no es la motivación inicial de partir con grupos de educación matemática, hoy día es posiblemente uno de los focos principales. De hecho, mucha gente nos pregunta por qué hacemos educación matemática en un centro de modelamiento que se liga con la industria, que se liga con el Estado en proyectos de minería. Y es porque estamos convencidos de lo que dije antes, de que la matemática tiene que ser parte de la cultura mucho más de lo que hoy día. Chile además tiene una capacidad matemática inédita a lo largo de norte a sur. Ha creado una escuela matemática que es envidiable, yo diría, que es de nivel internacional. En casi todas las regiones donde hay departamentos de matemáticas estamos hablando... Perdón, Alejandro, que falta mostrarla, que puede ser algo yo diría invisible. Que nosotros la conocemos, posiblemente un poco invisible, pero yo diría que a lo largo de todo Chile hay una escuela matemática potentísima, solo como un índice. Cuando salen estos rankings internacionales, uno de ellos el ranking de Shanghái, hay 5 universidades chilenas que sistemáticamente están entre las 500 primeras departamentos de matemáticas. Eso es algo increíble, no tiene que ver con los números que manejamos en Chile, y yo creo que transmitir esa capacidad matemática que tiene Chile a la educación y a la educación de la matemática, yo creo que es muy importante, porque creo que vamos a cerrar un ciclo de capacidades que posiblemente hoy día no tenemos. Y hacemos esto además con mucho respeto al trabajo del profesor, que yo creo que eso es muy importante. Es decir, nosotros somos matemáticos profesionales, pero esto no se hace si no trabajamos con los profesores, que son los que entienden qué significa enseñar. Nos ponemos al servicio de esa multidisciplinaridad y desde ahí parte nuestro programa. De hecho, el programa Sumisique, que ganó el label de la UNESCO este año y que tuvo un premio de la UNESCO el año pasado, posiblemente lo más importante del premio tiene que ver
con eso, tiene que ver cómo ejecutar el programa de educación matemática chileno con los profesores chilenos de una manera innovadora. Alejandro, vamos a hacer una pausa, regresamos de inmediato, seguimos con más exploradores por las pantallas de Canal 24 Horas. ¿Cómo las matemáticas pueden aportar a hacer un uso más eficiente de la energía solar? Bueno, es parte de lo que vamos a ver en la siguiente. Fundadores de la Red de Modelamiento Matemático son algunos de los científicos del Centro de Investigación en Ingeniería Matemática, CIMA, conformado por las universidades de Concepción, del Biobío y la Católica de la Santísima Concepción, que se han posicionado como referente latinoamericanos en el área de análisis numérico de ecuaciones diferenciales. Una ecuación diferencial es una representación matemática de algún fenómeno físico en cuestión que queramos resolver. Y estas ecuaciones normalmente no se pueden resolver en forma exacta debido a la complejidad que tienen. Entonces ahí es donde interviene el análisis numérico, que consiste en desarrollar algoritmos que en el computador nosotros podamos resolver estas ecuaciones y poder realizar una simulación computacional del fenómeno. En esta línea, una de las investigaciones que realizan en CIMA apunta a desarrollar un modelo matemático que permita optimizar el funcionamiento de las celdas que se utilizan en los paneles fotovoltaicos para obtener electricidad del sol, un sistema que durante las últimas décadas ha tenido un importante crecimiento a nivel mundial y que en Chile, por ejemplo, aporta en un 10% a la energía que ingresa al sistema interconectado central. La energía que absorbe una celda solar se representa a través de una ecuación. Y si uno es capaz de resolver esta ecuación, podemos diseñar un algoritmo, luego programar el algoritmo en el computador y realizar una simulación computacional de la celda. Entonces, no tenemos necesidad de construir una celda solar para saber cómo se va a comportar. Basta con que yo la visualice en el computador. El proyecto tiene por objetivo desarrollar celdas de menor costo que permitan aumentar el uso de esta tecnología. Y gracias a los modelos matemáticos han podido hacer importantes ahorros de recursos y tiempos de investigación. Otro de los estudios de CIMA apunta a hacer más eficiente el proceso de los espesadores en la minería, maquinarias que se utilizan para separar los líquidos de los sólidos y así recuperar agua. Los trabajos que hemos realizado se concentran en el desarrollo de un modelo matemático para la descripción de sedimentación continua que permite simular un espesador en dependencia de variables de control y de hacer pronóstico del producto generado y de los efluentes. Con esta información, la industria minera podría encontrar formas de hacer un uso más eficiente del agua y de la energía durante este proceso. De forma paralela, los investigadores de CIMA también están evaluando la aplicación de este modelo para resolver inquietudes de otros sectores productivos. Últimamente hemos extendido el modelamiento disponible para espesadores en la industria minera también a tanques de asentamiento secundario en plantas de tratamiento de aguas servidas y además estamos desarrollando modelos similares para celdas y columnas de flotación. Aportar a la industria es un desafío que asumieron investigadores de CIMA y de otros grupos que participan en la red de modelamiento matemático. Y están convencidos de que en las matemáticas se pueden encontrar respuestas para resolver algunas de las grandes problemáticas que enfrenta hoy en día el sector productivo. Ahí veíamos parte también del trabajo que se desarrolla en el centro, Alejandro, y en ese punto tenemos la industria, tenemos la educación, tenemos también de alguna manera darle ese valor agregado a los datos. La mirada hacia adelante del SMM, el Centro de Modelamiento Matemático, ¿hacia dónde apunta? También con algo que estábamos comentando, la coyuntura que se vive en el país, las políticas públicas, los problemas, cómo se pueden ir también aportando desde los datos, desde la matemática. Yo diría que nuestro desafío ahora que cumplimos 20 años es ser más conocidos, por supuesto, que se entienda más lo que hacemos desde las matemáticas, no solo en el centro, sino en Chile, y ser un actor que muestre eso y que le sirva a todos los matemáticos de Chile. Pero yo diría que convertirnos realmente en un socio
mucho más permanente en los temas que tú dices. Es decir, yo creo que ese es el gran desafío que tenemos como científicos, ser socios permanentes del Estado, ser socios permanentes de la industria, ser socios permanentes en el ámbito de la educación, para desde la ciencia, y en este caso desde las ciencias matemáticas, abordar los problemas que tenemos. Yo diría que todos los centros de excelencia en Chile, y uno de esos es el Centro de Modelamiento Matemático, nos hemos ido construyendo los últimos 10 años para eso. Y yo creo que el momento es un momento maduro de los centros, y en particular del Centro de Modelamiento, son 20 años, donde creemos que podemos ser socios estratégicos del desarrollo de Chile, desde humildemente lo que sabemos hacer, que son las matemáticas. Había un paso, un camino para eso, ¿no? Había un tremendo camino, sobre todo que trabajar y ser un socio de alguien es un trabajo gigante. Es decir, hay que saber hacer ciencia multidisciplinaria, y yo creo que en el centro lo hemos aprendido a hacer, y eso es posiblemente el valor que hoy día, uno de los valores que más tiene el centro. Además de las matemáticas que creamos y que sabemos aplicar, como mostramos los dos ejemplos anteriores en el Centro de Matemáticas de la Universidad de Concepción. Esos son los dos problemas que se mostraron, son súper relevantes para el desarrollo de Chile. Ahora, el punto es cómo aprovechar este aprendizaje de saber hacer ciencia multidisciplinaria y de entender posiblemente o tratar de entender problemas que tiene la sociedad y hacerse socio de esos problemas. Yo diría que ese es el desafío que tenemos hoy día, y ser un socio mucho más permanente. Yo creo que la ciencia en Chile, a propósito de los desafíos que discutimos hoy día, es un camino o uno de los tantos caminos que va a hacer que Chile sea mejor. Y te lo pregunto, lo hemos conversado también con varios invitados aquí en Exploradores, pensando que existe ya un Ministerio de Ciencia, pero que cuando se habla, por ejemplo, de los recursos, el presupuesto que se dedica a la ciencia, a la innovación y desarrollo, es muy distinto a otros países. ¿Falta mucho camino en ese punto? Seguro que falta, no sé si es el momento que nos vamos a poner a pedir dinero, pero por supuesto que hay mucho camino que hacer, pero yo me quedo con lo anterior. Nosotros como centro y como científicos, yo creo mucho más que el dinero, que obviamente es importante, lo necesitamos como muchas áreas de este país. Yo creo que queremos ser socios más permanentes del desarrollo de Chile. No creemos que estamos preparados, creemos que lo hacemos hace mucho tiempo. Y yo creo que estamos maduros como país, además, para asumir la ciencia mucho más en su desarrollo. Es decir, la industria, la innovación necesita de ciencia, así como la educación y todos los desafíos que tiene Chile. De todas maneras. Alejandro Mas, nuevamente gracias por acompañarnos en el programa. Gracias a ustedes. Muy bien, hasta luego. Gracias. Y a ustedes, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos. Todos nuestros contenidos, capítulos y, por supuesto, también las distintas temporadas de Exploradores las pueden revisar y revivir también en 24horas.cl. Será hasta la próxima. Que estén muy bien. Chao. Nos vemos.